Les expliqué un poco de los tipos de datos la semana anterior, ¿no es cierto? De los tipos de dato type, en este caso, table, y avanzarle por favor. Ya. Y el row type. También les había explicado del record, pero no había ningún ejemplo. ¿Okay? Entonces lo que necesito es que utilizando la base de datos de inmuebles, que les voy a pasar si es que no tienen, se realicen estas dos funciones. La primera, regresa. La primera, regreso. La primera es, tienes que... Ya, ahí. Ok, lo que tienen que hacer es crear una función que devuelva el nombre y dirección de los clientes, usando obviamente la base de datos de inmuebles. Y lo que se debe hacer es pasar como parámetros el RFC de los clientes a mostrar. Pero para estos parámetros no quiero que me definan el tipo de dato del parámetro, sino utilizar esto para definir. Si es que no se acuerdan, para definir una variable con ese tipo de dato lo que hacen es declarar una función con el create. Y aquí cuando ustedes definen el parámetro, ¿se acuerdan cómo se define? Primero nombre, después tipo, ¿cierto? O tipo y después nombre. Ok, entonces ponen el nombre, pongámosle RFC, ¿no es cierto? Y después tienen que definir el tipo. El tipo de dato debería ser primero el nombre de la tabla, segundo el campo de la tabla y después numeral type. Entonces sería clientes .rfc type. ¿Qué pasa cuando hacen este tipo de este es un tipo de dato? Quiere decir que si ustedes si este tipo RFC dentro de esa columna es entero, flotante, lo que sea, va a mantener el valor para este aquí. Entonces si ustedes cambian la estructura de su tabla, su función no va a cambiar, va a aceptar correctamente los parámetros. ¿Okay? Entonces eso es a lo que me refiero a utilizar el type. ¿Okay? Y de ahí me dice que debo devolver un table. Quiere decir que cuando ponen el returns deben devolver un tipo table. ¿Okay? ¿Cómo definen un tipo table? Literalmente así. Y lo que hacen es definir las columnas. ¿Okay? Entonces definirían qué columnas. En este caso sería nombre, o le pueden poner nombre 1 de preferencia para que no se confunda cuando hagan el select, y aquí el tipo de dato que debería ser usando a través del RFC type. ¿Okay? Y dirección, ¿cierto? Y cuando devuelvan el return tienen que utilizar el hint. Entonces tú pones return query y la sentencia select para devolver lo que necesites. ¿Ok? Entonces con esto ya pueden crear la primera función. ¿Ok? No creo que les debería de tomar mucho. Si tienen alguna duda, me comunican. Pasar la función. Y la otra función es lo que, en vez de devolver una tabla, lo que van a hacer es devolver un row type, ¿ya? Y lo que tienen que hacer es pasar como parámetro el código del inmueble. Entonces se va a mantener el mismo esquema para el código, ¿no es cierto? Simplemente sería el código del inmueble con obviamente la otra tabla que sería inmuebles, y tienes que devolver una tabla, ¿no es cierto? Ahora, para devolver una tabla, de preferencia utilicen, pueden utilizar un parámetro de salida o pueden utilizar return, esa es su decisión. ¿Perdón?
la verdad es que da lo mismo. Es más fácil usar con un out siempre.